En cuanto a qué entendemos por cantares de gesta, nadie los ha definido mejor que el propio Menéndez Pidal. Son relatos épicos que difundían los juglares, de carácter heroico y que tenían por objeto la vida de personajes importantes o sucesos notables que merecieran ser divulgados. Gesta deriva del verbo latino gero, hacer, por lo que alude a cosas hechas o sucedidas, frente a la lírica, que recoge cosas imaginadas o sentidas por el autor. Estas gestas reciben el nombre de cantares, puesto que no estaban destinados a la lectura, sino al canto o a la recitación. Genéricamente, como vimos en el vídeo anterior, se las denomina épica medieval, con el fin de distinguirla de la epopeya clásica y la renacentista. Como han señalado expertos de la talla de Martín de Riquer, José María Valverde Pacheco o Juan Carlos Conde, fue Francia el lugar en que gozó la poesía épica medieval de mayor esplendor. Han pervivido más de un centenar de chansons de geste francesas, la más célebre de las cuales es sin duda la chanson de Roland. Esta situación contrasta con la de España, donde conservamos solo 4 cantares y no completos: el Cantar de Miocid, el Roncesvalles, 100 versos, las Mocedades de Rodrigo, 1170 versos, y el poema de Fernán González, que se trata de una reelaboración culta. Este contraste cuantitativo llevó a ciertos estudiosos a afirmar que España no poseyó una tradición épica propia, sino que las obras conservadas serían imitación de la épica francesa. A este juicio se opone el nivel de elaboración artística del Cantar de Miocid, tan elevado que lleva a pensar que no es una obra genial aislada, sino representante de una vigorosa tradición épica que no nos es accesible a causa de la vida eminentemente oral de la épica del medievo. En este sentido, la diferente calidad de manuscritos es una de las razones que explica la desproporción. Mientras en Francia se copiaron en manuscritos de biblioteca, cuyo formato, calidad de su caligrafía y belleza ornamental garantizaban su conservación. En la península, en cambio, se utilizaron manuscritos de juglar, utilitarios y destinados al bagaje cultural del juglar, condenados a perecer dada su pobre apariencia. Resulta extraño, por otra parte, que en la corte de Alfonso X, en la que se confeccionaron tan bellos manuscritos, no se transcribieran las antiguas gestas castellanas. Pues bien, la explicación la encontramos en la prosificación de las gestas. Al ser una característica propia de la historiografía castellana admitir los relatos juglarescos como fuente de información, estas gestas fueron incorporadas a las crónicas. En ocasiones rehacían con libertad los cantares, pero otras los reprodujeron con pocas alteraciones, hecho que explica que no fuesen tan necesarios como en Francia los manuscritos de biblioteca, pues aquellas leyendas ya habían quedado incorporadas, conservando gran parte de su estilo y su tono poético en las crónicas. Puestos a establecer unas diferencias que asegurasen la independencia y personalidad de nuestra épica medieval con respecto a la de otros países, especialmente respecto a la francesa, Menéndez Pidal destacó unos rasgos que pretendió característicos de la épica española.
Algunos de estos rasgos han sido aceptados por la mayoría de los críticos, sobre todo el referente al anisosilabismo y la asonancia del verso. Estos rasgos nos sirven para diferenciar la épica medieval castellana de la francesa, si bien no para caracterizarla de forma inequívoca, pues es común con otras poesías primitivas europeas, como por ejemplo la anglo-normanda y la norte-italiana. Incontestable parece la enorme vitalidad y capacidad de renovación que a lo largo de nuestra historia literaria ha demostrado nuestra materia épica, una y otra vez refundida en los más diversos géneros. Más controvertido, sin embargo, resulta el realismo que Menéndez Pidal señaló como supuestamente característico de nuestra épica. Respecto al historicismo, Pidal quiso ver un efecto de la coetaneidad de la creación del cantar con respecto a los hechos que la inspiran y que justificaría la utilización que de este género hicieron los cronistas de la época como fuente de información. Bastaba con comparar el Cantar de Mio Cid con la Chanson de Roland para advertir la abismal diferencia de concepción entre una y otra épica. Además, la humanidad del protagonista, los detalles cotidianos y el aire de patriarcal llaneza observables en el cantar apoyaban esta hipótesis. Ahora bien, algunos aspectos de este realismo han sido puestos en duda por una gran parte de la crítica. Así, Leo Spitzer, en Sobre el carácter histórico del Cantar de Mio Cid, de 1948, hizo ver cómo una gran parte de los elementos fundamentales en la fabulación del cantar eran ficticios. El Cid histórico padeció dos destierros. La ruta literaria no se corresponde con la histórica. Alvar Fáñez no acompañó al Cid en todo su destierro. La hija menor del Cid no se casó con un infante de Aragón y no consta la historicidad de las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, el episodio de la afrenta de Corpes ni el de las cortes toledanas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que el punto de vista de Spitzer llevó a muchos estudiosos posteriores a utilizar el término verosimilitud. Los estudiosos, con Menéndez Pidal a la cabeza, como no podía ser de otra forma, han distinguido 4 etapas en la épica castellana. La primera etapa, de formación, iría desde los orígenes, no más tarde del siglo X, hasta 1140. Existirían ya cantares, probablemente breves, entre 500 y 600 versos, pertenecientes a 2 ciclos, el de Don Rodrigo y la pérdida de España, de procedencia árabe, y el ciclo de los condes de Castilla. La segunda etapa es la de florecimiento, y se extiende desde 1140, fecha en que Pidal considera escrito el Cantar de Mio Cid, hasta 1236, año correspondiente al Chronicum Mundi de Lucas de Tuy, primera obra historiográfica que utiliza las gestas como fuentes históricas. En esta etapa, los cantares ganan en perfección y longitud, y se acusan los influjos franceses por los juglares que recorrían la ruta jacobea. De ahí que tengamos aquí el ciclo carolingio, en el que destaca el mainete y la gesta de Roncesvalles. Debemos aludir aquí, además, al ciclo de Bernardo del Carpio, que encarna la reacción de signo nacionalista contra estos poemas carolingios. La tercera etapa se extiende desde 1236 hasta mediados del siglo XIV. Es la época de las prosificaciones en las crónicas. Primera crónica general, crónica de Castilla, crónica de 20 reyes, etc. Pero sobre todo, se caracteriza por la obra continua de refundición, como por ejemplo, el llamado Segundo Cantar de los Infantes de Lara. En la cuarta etapa, hasta mediados del siglo XV, se produce la hinchazón y grandilocuencia de la épica. Se trata de una época de decadencia en la que se pierde el gusto por los viejos cantares y se da entrada en ellos a elementos novelescos o legendarios. Un ejemplo será el Cantar de las Mocedades de Rodrigo. En esta época, los largos poemas se fraccionan y solo sobreviven aquellos episodios culminantes, más o menos del gusto del público,
que desgajados cobrarán el carácter de breves poemas independientes que, sometidos a una nueva elaboración de estilo, constituirán los romances.